En este trabajo se encontrarán los temas que son los problemas que estudia la sociología y las teorías sociológicas. También se están presentando algunos antecedentes de la sociología que responderemos con unas preguntas base. En el trabajo trataremos de explicar lo mejor posible los temas que desarrollaremos, los cuales ya hemos mencionado anteriormente, con la finalidad que la información que les presentaremos sea más fácil de entender. Para el final daremos conclusión sobre los temas expuestos, es decir, de las teorías sociológicas y los problemas que estudia la sociología. La sociología estudia también al ser humano, en la medida en que su condición debe ser explicada socialmente, así como los resultados sociales de sus intenciones y comportamientos. La sociología se caracteriza como una ciencia porque es una rama del conocimiento humano que tiende hacia la comprensión racional y objetiva de un ámbito de la realidad. En ese sentido, la sociología cumple con los requisitos de toda ciencia, pues no se puede concluir que no lo sea por el mero hecho de que la sociedad no admita la aplicación exhaustiva de aquellos métodos de análisis que caracterizan a otras ciencias: historia, geografía, ética, derecho, antropología, psicología, política, economía, cronología, demografía y filosofía. La relación se crea porque estas materias o ramas estudian a la sociedad en diversos aspectos de su historia. En muchos de los casos estudian los sucesos que pasaron o que las personas dejen conocimientos o estudios sobre la misma sociedad, y básicamente eso es lo que hacen esas ramas. Están muy relacionadas con la sociología, por lo que la sociología utiliza muchos aspectos de ella y viceversa. Los aspectos de sociología son sociología teórica, sociología histórica, sociología del conocimiento, sociología de la religión, sociología económica, sociología urbana, sociología política, sociología demográfica, sociología industrial, sociología familiar, sociología de la educación y sociología jurídica. La sociología es una de las ciencias sociales que estudia al ser humano en la medida en que su condición debe ser explicada socialmente, así como los resultados sociales de sus intenciones y comportamientos. La sociología se caracteriza como una ciencia porque es una rama del conocimiento humano que tiende hacia la comprensión racional y objetiva. En ese sentido, la sociología cumple con los requisitos de toda ciencia, pues no se puede concluir que no lo sea por el mero hecho de que la sociedad no admita la aplicación exhaustiva de aquellos métodos de análisis que caracterizan a otras ciencias. Historia, geografía, ética, derecho, antropología, psicología, política, economía, cronología, demografía y filosofía. La relación se crea porque estas materias o ramas estudian a la sociedad en diversos aspectos de su historia. En muchos de los casos estudian los sucesos que pasaron o que las personas dejan conocimientos o estudios sobre la misma sociedad. Y básicamente eso es lo que hacen esas ramas. Por ejemplo, la historia estudia las cosas que hizo el hombre en la prehistoria y todo lo relacionado con su pasado. La geografía estudia la ubicación geográfica de las personas y lo que ha explotado. En derecho estudia las leyes y el comportamiento de la gente ante algunos problemas morales o judiciales. Los tipos de sociología son sociología teórica, sociología histórica, sociología del conocimiento, sociología de la religión, sociología económica, sociología urbana, sociología política, sociología demográfica, sociología industrial, sociología familiar, sociología de la educación y sociología jurídica. Los problemas que estudia la sociología son problemas sociales. Estos varían dependiendo del tipo de sociología, pero algunos de los problemas son la desigualdad en clases sociales, resolución de las necesidades sociales,
factores negativos influyentes en la familia e individuos, incumplimiento de procesos sociales, desacato de las normativas pautadas en los roles sociales. Algunas de las teorías sociológicas son el positivismo, las reglas del método sociológico, la lucha de las clases sociales, sociología de la política y el gobierno, los valores, teorías del conocimiento, teoría funcional estructurista e interaccionismo simbólico. Ahora daremos unos ejemplos sobre las teorías. Empecemos con el positivismo. El positivismo dice que solo la idea con el método científico es la válida. Por ejemplo, podemos poner problemas matemáticos o biología, química, que ellos se basan en procedimiento. Si no haces tu procedimiento, tú no puedes decir que el resultado que tú das es el correcto. Solo es válido si tienes el procedimiento creado. Las reglas del método sociológico. Bueno, pues esto se basa en el método científico, todo, que es la observación, planteamiento del problema, marco teórico, justificación, experimentación y conclusión. La lucha de las clases sociales. El esclavismo, los amos se apropiaron de la producción, lo tenían todo y dominaban a los esclavos o productores. El feudalismo. En sociología de la política y el gobierno, políticas gubernamentales de gestión administrativa y políticas para el manejo de recursos económicos y la erradicación de la pobreza. Los valores. Algunos valores serían la justicia, la libertad, la responsabilidad, la honestidad y el respeto. Y las teorías del conocimiento, podemos decir la racionalidad, que es el conocimiento. El conocimiento es fruto de la actividad superior del hombre. Necesidades. La idea o representación del objeto no puede ser de otro modo como el objeto que es. La teoría funcional estructurista, ponemos como ejemplo la estructura de una iglesia o la estructura de alguna empresa o entidad. Por último, interaccionismo simbólico, expresiones faciales, dedos en la mejilla para saludar con la mano. Estos son algunos ejemplos de interacciones simbólicas. Ahora procederemos con las biografías de algunos de los personajes más importantes de la sociología. Empecemos con Auguste Comte. Nació el 19 de enero de 1798 y falleció el 5 de septiembre de 1857 en Francia, Montpellier. Durante su vida fue un filósofo y escritor quien es considerado como el creador de la doctrina del positivismo, lo cual dice que todo conocimiento auténtico solamente puede venir del método científico. Continuemos con Émile Durkheim. Nació el 15 de abril de 1858 en Francia, Espinal, y falleció en París, Francia, a los 59 años de edad. Fue un sociólogo, politólogo y filósofo quien apoyaba el funcionalismo. Talcott Pearson. Sociólogo estadounidense que nació el 13 de diciembre de 1902 y falleció el 8 de mayo de 1979. Considerado como una de las figuras más influyentes de la sociología del siglo XX. Roberto Merton. Tuvo varios oficios, de los cuales fueron un sociólogo, profesor universitario y biólogo, y a su vez tuvo una obra muy notable titulada La estructura de la acción social. Karl Marx. Nació el 5 de mayo de 1818 en Prusia, Thiers, y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Durante su vida, al ser adulto, habló de sus ideas marxistas y se convirtió en apatría aplicada y vivió en el exilio con su esposa e hijos en Londres durante décadas, donde continuó desarrollando su pensamiento en colaboración con el pensador alemán Friedrich Engels. Sus títulos más conocidos son el folleto de 1848, el manifiesto comunista y el Das Kapital de 3 volúmenes. Max Weber fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, nacido el 21 de abril de 1964 en Erfurt, Alemania. Falleció en Múnich el 14 de junio de 1930, considerado como un fundador del estudio moderno de la sociología. Su trabajo más notable fue la ética protestante y el espíritu del capitalismo. George Herbert Mead. Nació el 27 de febrero de 1863 y falleció el 26 de abril
de 1931. Fue un filósofo, sociólogo, psicólogo estadounidense. Es considerado como uno de los fundadores del interesamiento simbólico y de lo que se conoce como la tradición sociológica de Chicago. Erving Goffman nació el 11 de junio de 1922 y falleció el 19 de noviembre de 1982. Fue un sociólogo, psicólogo social y escritor. Sus más importantes contribuciones fue en la teoría social sobre el estudio de la interacción simbólica. Todo esto está relacionado con nuestra vida cotidiana porque cambia nuestra mentalidad sobre la sociedad, ya que con estos estudios dices, ¡oh! ¿Quién lo diría? También te das cuenta de cómo está formada la sociedad y cómo funciona. En la actualidad hay muchas diferencias en la sociedad y pues es un sistema que se fue desarrollando desde hace mucho tiempo. Y pues en algunos casos funciona y en otros no. Y estas teorías te ayudan a ver a la sociedad de otra forma. Lo bueno de las teorías es que cambian la forma de ver a la sociedad y de cómo muchas personas se dedicaron a estudiar a la misma para que todos puedan entender a la sociedad. Eso era muy impresionante. No decimos que ahora no, pero en su época fue muy aclamado. Lo malo de esto, en nuestro parecer, es que muchos de estos métodos pues no nos parecen muy adecuados. Obviamente tienen su porqué, pero no nos parece del todo bueno. Pero el cambiar la perspectiva de la sociedad cambia todo. Todo se te hace malo, todo se te hace incorrecto y cambias tu forma de pensar que desencaja con la sociedad actual.